Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Extraescolar, Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA. Bienvenido y bienvenida a tu clase de matemáticas. En esta cápsula aprenderás los elementos básicos de la geometría y la clasificación y representación de polígonos regulares. Imagina que observas un cuaderno de dibujo. En él trazas un punto, luego una línea que pasa por él y finalmente formas una figura cerrada. ¿Sabías que acabas de usar los elementos básicos de la geometría? El punto, la recta, el rayo, el plano, el segmento y el ángulo son la base para todas las figuras geométricas. Piénsalo un momento. ¿Dónde los observas en tu entorno? Tal vez en las esquinas de una mesa, en el borde de una puerta o en las calles que se cruzan formando ángulos. Presta atención a la siguiente explicación. Recordemos principios de geometría. El primer principio que tenemos que recordar hoy, lo que es un punto. Un punto dice que indica una posición y no tiene tamaño. Eso es un punto. ¿Qué es una recta? Una recta es una sucesión de puntos que van todos hacia la misma dirección. Esa es una recta. Un rayo es un punto que tiene inicio pero que no tiene final. A ese se le conoce como un rayo. Un segmento, también llamado un segmento de la recta, puede ser el segmento CD, que es un espacio, como entre el segmento entre A y el B. Es una parte de la recta. Si hablamos acerca del plano, un plano es una parte que tiene una superficie, como su nombre lo indica, plana, y tiene infinidad de puntos. Si hablamos acerca de un ángulo, vamos a cambiarle de color acá. Un ángulo tiene un rayo y otro rayo que van unidos entre sí por uno de sus extremos. Un ángulo se forma gracias a dos rayos o a dos líneas rectas, como lo podemos ver acá. La separación entre estos se le conoce con el nombre de ángulo, como en este caso el ángulo sería la expresión que tenemos de este lado. Hablemos de polígonos regulares. Los polígonos regulares son figuras geométricas que cuentan con el mismo tamaño cada uno de sus lados. Por ejemplo, este triángulo, el cuadrado, el pentágono, si lo miramos, cada uno de sus lados mide exactamente lo mismo. Esta figura que tengo acá, si contamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 lados. Por eso se llama un decágono. Este tiene 8, sería un octágono. Esas son figuras geométricas regulares. Y nosotros lo utilizamos en varias situaciones de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el octágono lo podemos ver en una señal de alto, el triángulo. En figuras de este tipo vamos a encontrar, por ejemplo, el rombo, una señal de precaución, el triángulo, un sea al paso, etc. Vamos a encontrar las figuras en nuestra vida real. Hablemos también ahora de polígonos irregulares. Los polígonos irregulares son figuras que son geométricas planas, pero que sus lados, ni uno solo de ellos, mide lo mismo. Por ejemplo, en ese triángulo nos damos cuenta que ninguno de sus lados mide lo mismo. Igual que en este cuadrilátero o este hexágono, aunque tienen el número de lados, como se mencionan acá, pero ni uno de ellos mide lo mismo. Por eso llegan a ser polígonos irregulares. Nosotros trabajamos con figuras de polígonos regulares, por ejemplo, viendo la naturaleza. El panal de una abeja nos damos cuenta que está formado por figuras regulares, pero también hablemos de las figuras irregulares, que son, por ejemplo, este collage. También se utiliza de esta manera. No podemos terminar esa sección sin hablar de perímetros y de áreas. Vamos a trabajar con el perímetro de un rectángulo. ¿Cómo se trabaja el perímetro? Bueno, vamos a utilizar este espacio que tengo acá en blanco para poder trabajar las operaciones y vamos a trasladar las respuestas de este lado. Para el perímetro de un rectángulo, dice la regla que es igual
perímetro de este rectángulo es igual a 2 veces lo que salga de la base más la altura. Miremos acá la base, debería ser la base es más grande, que serían 10 centímetros, más la altura, que es la porción que tenemos acá, que son 5 centímetros. Y esto lo tengo que multiplicar por 2. Obviamente aquí me da un 15 centímetros multiplicado por 2 me daría 30 centímetros. Ese sería el perímetro de este rectángulo. 30 centímetros para el perímetro. En el caso del área, vamos a pasar por acá. En el caso del área, ¿cómo se calcula el área? El área dice la regla que para calcular el área de un rectángulo es igual, área es igual a la base multiplicado por la altura, que en este caso sería 10 de base, dijimos, 10 centímetros multiplicado por 5 centímetros de altura. Si multiplicamos acá, 10 por 5 van a ser 50. Pero acá tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a multiplicar centímetro por centímetro es igual a centímetro al cuadrado. Así que el área en este primer ejemplo del rectángulo es de 50 centímetros al cuadrado. Muy bien, ahora hablemos acerca del perímetro de un cuadrado. El perímetro de un cuadrado es muy sencillo porque el perímetro de un cuadrado dice que es igual a la suma de sus lados, es decir, 4 multiplicado por su lado. En este caso es un cuadrado de 8 centímetros, el perímetro sería igual a 4 multiplicado por 8 centímetros. 4 por 8 son 32 y se quedan los centímetros, 32 centímetros. Pero para el área de un cuadrado dice que es igual a uno de sus lados, en este caso 8 centímetros, y hay que elevarlos al cuadrado. 8 por 8 son 64 y esa cuenta tengo aquí, 64 centímetros al cuadrado sería el área del cuadrado. Hablemos ahora del perímetro de un círculo. ¿Cuál es la fórmula del perímetro de un círculo? El perímetro de un círculo dice que es igual a 2 veces pi por r, donde r es el radio, es decir, cuánta distancia hay desde el punto central a la orilla. En este caso el radio está representado por 4 centímetros. El perímetro acá sería 2 por pi, que todos conocemos de que pi es una constante, 3.1416, multiplicado por r, que debería ser 4 centímetros. Al hacer la operación nos va a dar, multiplicamos 2 por 3.1416 por 4. La operación nos debería dar 25.13 centímetros. Repito, 25.13 centímetros. Ese sería el perímetro de esta circunferencia. ¿Cómo se saca? Repito, multiplicando 2 por 3.1416 por 4. Vamos a calcular ahora el área del círculo. Aquí es igual. Dice que es igual a pi por el radio al cuadrado. Ya hemos explicado que pi es la constante 3.1416 multiplicado por lo que nos dé del radio al cuadrado. El radio al cuadrado son 4 centímetros que hay que elevarlos al cuadrado. El valor de pi, que es 3.1416, aún no lo he trabajado. Tengo que elevar al cuadrado esto. 4 por 4 son 16. Centímetro por centímetro son centímetros al cuadrado. Ahora, 16 por 3.14, 16, me da igual a que el área es de 50.27 centímetros al cuadrado. Esa sería mi área. 50.27 centímetros al cuadrado.
Ahora bien, vamos a irnos a la parte del triángulo. El triángulo también tiene su fórmula y vamos a concluir con esta serie colocando cuánto va a ser el perímetro. El perímetro del triángulo, la regla dice que para encontrar el perímetro del triángulo es igual al lado 1 más el lado número 2 más el lado número 3. En este caso es un triángulo que todos sus lados son iguales, entonces fácilmente podemos agarrar 12 centímetros más otros 12 centímetros más otros 12 centímetros para un total de 36 centímetros naturales, 23 centímetros. Por último vamos a trabajar el área de un triángulo. ¿Cuál es la fórmula del área del triángulo? La fórmula del área del triángulo dice que es igual a la base multiplicado por la altura partido entre 2. En este caso la base va a ser igual a 12 multiplicado por 6, que es la altura. Vamos a poner aquí los centímetros que se nos está quedando, multiplicado por 6 centímetros. Y todo esto dividido entre 2. Al hacer la operación un paso a la vez, nos vamos a dar cuenta que es 72. 12 por 6 son 72. Y centímetro por centímetro son centímetros al cuadrado. Esto hay que sacarle la mitad. Y la mitad va a ser igual a 36 centímetros al cuadrado. Esa va a ser la mitad de esta operación. 72 dividido entre 12 es igual a 36 centímetros al cuadrado. Y así hemos concluido con áreas y perímetros de figuras regulares para esta sesión. Ahora reflexiona. ¿Qué figuras geométricas observas en los objetos que te rodean? ¿Qué diferencia encuentras entre un polígono regular y uno irregular? ¿Cómo podrías usar este conocimiento para diseñar o construir algo? Explora tu entorno y descubre la geometría en todas partes. En esta cápsula aprendiste los elementos básicos de la geometría y la clasificación y representación de polígonos regulares. ¡Hasta pronto! Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Extraescolar, Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA.